yo creo que hay dos factores que son muy importantes, ¿no? Uno es la idea de darle un seguro ante la pandemia a gente que se ve afectada de distinta manera, ¿no? En particular, estamos hablando de una situación en la cual mucha gente al día de hoy, en el 2020, va a sufrir mucho. Cuando el Estado peruano, a través de su ventaja para tomar deuda con el exterior, eh, hace programas de transferencias, como es el bono familia, o programas de subsidio de crédito, de alguna manera cumple un rol de probar un seguro que no existe. Le compra, digamos, le transfiere recursos al día de hoy, a los peruanos del día de hoy, y va a pagar esos recursos con los peruanos del día de mañana, cuando vaya pagando los impuestos a futuro, recuperando impuestos a futuro para pagar sus deudas. Eso es un seguro que no existe. Entonces, cumple el Estado un rol de asegurador y por otro lado, cumple un rol por el lado de la eficiencia económica. En el Perú se habla mucho de solventar la cadena de pagos, de sostener la cadena de pagos, pero en términos de materia económica, a lo que nos estamos refiriendo es a que la economía no pierda esos recursos que le ha costado años construir. Y siempre digo lo mismo, estamos hablando de recursos como, por ejemplo, el tema de los empleados clave que han tardado muchísimos años en ser conseguidos por una empresa, en formar organizaciones, relaciones empresariales, como por ejemplo lo son los alquileres, o relaciones entre empresas, como el comercio entre empresas, que en situaciones como las actuales, cuando una empresa deja de vender, puede pasar a tener el problema de crearse una ruptura en esas relaciones. Eso es lo que se le llama la ruptura de la cadena de pagos. Nos importa la cadena de pagos no solamente por el pago en sí, sino para que no se rompan relaciones económicas que tardan mucho tiempo en ser construidas. Ante la carencia de reacciones de mercado para poder solventar la cadena de pagos, entonces ahí cumple el Estado un rol estabilizador de esos pagos. Y eso es por eso que me parece tan importante en la política crediticia. Correcto, Saki. Y en este marco que hay que dar desde el Estado una cobertura hacia la economía para evitar la pérdida de todos estos intangibles, ¿no? Estas capacidades de las empresas y también de las familias, ¿cuál es el límite? Es decir, ¿debe cubrir a todas las empresas? ¿Es suficiente con cubrir a un subconjunto de las empresas? ¿Solo las formales? ¿Qué hacemos con las empresas informales? ¿Más a las grandes y medianas? ¿Menos a las pequeñas? ¿Cubre a los hogares también? ¿Hasta qué punto las economías en general o teóricamente debería el Estado dar este seguro a través del crédito, ¿no? Entendemos que a las familias más pobres les está llegando a través de transferencia. El problema de hacerlo a través de transferencia es que fiscalmente no es sostenible. Y quizás el crédito sea un vehículo más sostenible, ¿no? Sí. O sea, en tu pregunta hay dos aspectos que son fundamentales, ¿no? Uno es el lado de hasta qué punto llegar, o sea, cuáles son los límites de cuánto crédito otorgar o cuánto crédito subsidiar, y el otro es un tema de implementación, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer el Estado? ¿Cómo puede llegar al sector informal? Quizás tiene una barrera para llegar al sector informal con crédito, y es ahí que tiene que usar el bono. Entonces, respondiendo a tu pregunta, vamos primero al primer punto, que es qué es lo que nos dice el análisis económico en cuanto a qué tanto debe otorgar el Estado en cuanto a créditos. Y ahí, la economía, al final de cuentas, siempre termina siendo un resumen de unas cuantas ideas que se extrapolan a distintos casos, ¿no? Y en este caso, la respuesta viene por el lado del análisis costo-beneficio. El costo para la sociedad de no otorgar líneas de crédito a las empresas o a los hogares es, como te digo, que se pierdan esos empleos claves o esas relaciones claves que tienen las firmas con sus propietarios o con otras firmas, con otras compañías. Entonces, es un análisis costo-beneficio muy difícil. ¿Qué tanto es el costo? Sabemos que el costo es fiscal, es fácil de medirlo, pero ¿cuánto es el beneficio? Ahí es donde es mucho más difícil. Pero hay un aspecto que es muy importante, que es cuando hablamos de líneas de crédito, las empresas tienen la opción a optar o no por una línea de crédito. Entonces, las líneas de crédito, especialmente si tienen un poquito de subsidio, tienen la gran ventaja de permitirle a la empresa o al individuo
escoger qué tanto quiere tomar de deuda. Cuando se trata de salvar un empleado que es clave para la empresa, o sea, salvar una organización, o salvar una relación con un propietario, o salvar una relación con otra empresa a la cual se le deben pagos, el propietario de la empresa, a través de una línea de crédito, puede escoger si quiere romper esa relación, renegociar el contrato, o si toma la deuda para salvar esa relación, para salvar ese empleo. Es por eso que a mí la línea de crédito me parece un instrumento, si bien no es óptimo, es un instrumento bastante efectivo para salvar ese aspecto de la cadena de pagos que me parece tan importante, ese capital intangible que me parece tan importante. Cuando hablamos de ya cómo se implementa la política y a qué empresas puede llegar el Estado peruano, ahí muchos vamos a darnos cuenta que la principal barrera para las políticas crediticias ha sido la informalidad, ya sea por sectores que no están identificados por el Estado o sea por sectores que no tienen acceso al sistema financiero. Entonces ahí hemos discutido en las últimas semanas y mi posición es que realmente el Estado peruano tiene muy poco por hacer, porque digamos, formalizar a segmentos grandes de la economía muy rápido es prácticamente imposible por un tema de implementación. Recordemos que esta crisis ha venido muy rápido y se trata de salvar empleos de forma muy rápida. Si pasan 1 o 2 meses o 3 meses en los cuales una empresa deja de pagarle a sus empleados, esos empleados se van a perder. Si pasan meses en los cuales la empresa no puede pagar alquiler, los propietarios lo van a terminar echando. Entonces, el tema de la velocidad es muy importante. Si bien es cierto, tenemos que combatir contra la informalidad y uno de los costos tremendos que hemos visto de la informalidad se ha visto en esta situación de crisis, no creo que sea el momento como para poder adoptar políticas de absorción de sectores que están, digamos, en el margen de la formalidad. Entonces, yo creo que lo que ha hecho el MEF y el BCR ha sido lo que ha podido hacer, que es decir, ha actuado de manera casi inmediata con el sector formal a través de los programas de Reactiva y todo el subsidio al crédito, y en el aspecto más vulnerable que ha sido el sector informal, en particular hogares informales de ingresos bajos, ha dado el bono familia para solventar un ingreso mínimo para la subsistencia. Es muy difícil llegar a un sector con un subsidio al crédito cuando el sector no puede tomar crédito y la infraestructura no existe. Entonces, bancarizar a la gente de inmediato, millones de personas estamos hablando, sería algo imposible de hacer en estos 3 meses, ¿no? Perfecto, Saki. Para cerrar este primer tema, la política, el objetivo de la política está claro, ¿no? Salvar la economía, salvar capacidades en las empresas, evitar que se rompa la cadena de pagos. Sí. Y por lo tanto mantener una potencial reactivación a la mano, ¿no? O sea, factible. ¿Se ha hecho lo suficiente? ¿Se tendría que hacer mucho más? ¿Cuál es tu lectura? O sea, es una situación muy sui generis. O sea, no se ha visto una situación similar en la historia económica moderna. Entonces, es una situación en la cual el Estado y los académicos y la gente que discute estos temas va aprendiendo en el camino. O sea, sería un charlatán en decirte ha sido mucho o poco lo que se ha hecho, porque simplemente evaluar esos números de la cabeza es muy difícil. Lo que sí tenemos ventaja como economistas es que podemos conversar con las personas, ¿no? A diferencia de un físico que no puede conversar con sus partículas, los economistas sí podemos conversar con los empresarios, sí podemos conversar con la población en general y podemos conversar con los banqueros en particular, que pueden decirnos cuánta demanda hay insatisfecha por crédito. Entonces, según se vaya viendo qué tan insatisfecha queda esa demanda, y una manera muy sencilla de verlo es cuánto de sobreoferta ha habido en las ofertas de estos bonos de parte del programa Reactiva, podemos ir viendo si es innecesario o no. Lo que hemos visto en los últimos meses es que con el Reactiva 1
ha habido sobreoferta en todas las instancias, casi como de 3-1, lo cual nos indica que hay una necesidad muy, muy amplia de expandir las líneas de crédito y, y ha sido insatisfecha. Ahora, podemos abordar ese tema, yo te quiero dejar a ti moderar, pero hemos hablado mucho de hacer una expansión uniforme de los programas de líneas de crédito, tal que simplemente se amplíe y lo use el que lo necesita. Si quieres podemos abordar ese tema ahora. Me parece que sí, es pertinente. Ahí me quedo con la gran pregunta, ¿no? Si el momento para expandir el crédito a un sector que normalmente no califica en la banca para tomar crédito no es ahora, ese sector va a tener pocas oportunidades de mantenerse o de sostenerse, ¿no? Deberíamos también tener fórmulas más transversales que pueda incorporar a ese universo de empresas que tradicionalmente no calificaría para que pueda recibir un primer crédito, ¿no? Con Sí, garantía. o sea, lo que estás diciendo, Nathan, es básicamente que hay muchas empresas en el Perú, pueden ser formales o informales, que hasta el día de hoy no han adquirido crédito, porque no lo necesitaban quizás, y el día de hoy lo necesitan. Correcto. Entonces, yo lo que te tengo que responder ahí son dos cosas, ¿no? Número uno, esos sectores se han operado sin deuda, o sea, cualquier empresa tiene que operar con una especie de amortiguador, tiene que tener o una línea de crédito por si se queda corto, o tiene que mantener ahorros por si se queda corto y ahorros de forma de precaución. Entonces, yo lo que sospecho es que gran parte de esas empresas o esos empresarios que han operado mucho tiempo sin tomar deuda son empresarios que tienen ahorros. Lo mismo para las familias. Para la persona que no ha tomado crédito en ningún momento es una persona que tiene ahorros. Es muy pequeña la fracción de agentes en la economía que está justo en cero, ¿no? Hablando de la economía de gente que está bancarizada, ¿no? O sea, Correcto. justo en cero digo que no toma deuda, ¿no? Ahora, de ese grupo no me preocupa tanto porque el grupo que está bancarizado pero que no ha tomado deuda es seguramente un grupo que tiene ahorros. Ahora, sí se podrían adoptar políticas de facilitación de crédito, o sea, para empresas que tienen ahorros, que han tenido ahorros digamos, en los últimos meses o en los últimos años, cuando han operado, para que puedan acceder a un crédito rápido. O sea, nuevamente, ¿no? Para mí la clave es la velocidad de las políticas. O sea, no estamos en un mundo de economía tradicional donde nos podemos tomar el tiempo para pensar. Es una economía donde se tiene que reaccionar muy rápido. Entonces, la clave es qué tan rápido pueden llegar los créditos a esos empresarios que nuevamente son formales, están bancarizados, necesitan un crédito y normalmente nunca lo han pedido, porque nunca estuvieron en una situación como la actual. Entonces, la pregunta es si existen mecanismos rápidos para que la banca pueda absorber a estas empresas y otorgarles crédito muy rápido. Tú en un momento hablaste como de créditos a empresas a cuenta de la persona natural que es dueña de la empresa, ¿no? Entonces, eso es un mecanismo que podría ser muy rápido de implementarse. Pero Yendo en esas como... líneas aquí, todas las Sí, quejas que uno escucha de Reactiva no han llegado a las pequeñas empresas. Las sí. pequeñas empresas son muchas, hay mucho espacio para crecer, ¿no? Y probablemente el banco no necesariamente tenga el apetito para llegar, pero siendo este un beneficio macro, sistémico, Sí. deberíamos pensar en fórmulas, quizás transversales, de expandir el crédito o dar flexibilidad, como hay personas con negocio que no califican como empresa, podrían calificar como persona, que deberían poder acceder también a este tipo de beneficios, ¿no? Sí. La pregunta es qué tan grande es ese grupo y qué Sí. tan costoso es llegar a él y qué tan factible es llegar a él. Yo creo que hay algunas medidas o reglas rápidas que se pueden adoptar, como por ejemplo que hayan procesos que le faciliten a los bancos prestarle a ese grupo de agentes. Pero recordemos también que los bancos están agobiados con la cantidad de créditos que han tenido que refinanciar. Es decir, el capital humano de los bancos, los burócratas de los bancos o los empleados de los bancos están agobiados de trabajo. Se han refinanciado en los últimos 3 o 4 meses más de 8 millones de créditos. Eso toma recursos humanos muy grandes, ¿no? Entonces, imaginemos que ahora, encima que hay que renunciar esos 8 millones de créditos que se han otorgado, que ya eran existentes, que se han refinanciado,
tenemos que evaluar créditos a gente que no participaba del sistema financiero o del sistema crediticio de manera inmediata. Entonces, la pregunta es, ¿qué reglas rápidas podríamos absorber? Entonces, una muy rápida, es decir, podría ser, bueno, si necesita crédito tu empresa, te podemos dar una hipoteca muy rápido por una fracción muy pequeña de tu casa o por una fracción muy pequeña de tu auto, por ejemplo, ¿no? O por algunos bienes muebles que puedas tener. Pero más allá de eso, lo veo muy, muy difícil. Quizás se puede jugar con reglas muy rápidas, como múltiplos de las ventas que has tenido o del volumen de circulación que ha tenido tu cuenta corriente cuando tenías ahorros. Nuevamente estamos hablando de gente que tiene ahorros, que ha operado siempre con ahorros y que nunca ha tomado deuda, ¿no? Pero cuando hablas de si ha llegado o no el crédito a las pymes, yo quisiera ser un poco más cuidadoso con ese comentario, porque las estadísticas que he visto de crédito reactiva, si bien es cierto, hay algunas cosas que son un poco indignantes con las empresas que son top, y que además pertenecen a los bancos, lo que sí he visto es que el crédito en reactiva ha sido casi proporcional al tamaño de las ventas de las empresas, o sea, ha sido proporcional al tamaño de las empresas, es decir, hay un segmento de empresas muy grandes que ha tomado crédito, hay un segmento pymes que ha tomado crédito, y es más o menos representativo de lo que venden cada una de esas empresas, ¿no? O sea, como se han jugado con múltiplos. Y desde el lado teórico, eso es lo que se tiene que hacer. O sea, la importancia de una empresa individual, esto es un teorema conocido como el teorema de Hulten, entonces es proporcional a la importancia de su tamaño, ¿no? O sea, la importancia de un sector o de una empresa es proporcional al tamaño de ventas de esa empresa, al valor bruto de esa empresa. Y si están tomando crédito en proporción a ese valor bruto de ventas, es decir, si la empresa que vende 100 toma 100 de deuda y la empresa que vende 50 toma 50, eso es lo idóneo, eso es el mundo idóneo. Entonces, me parece que estamos muy cerca a la proporción correcta, digamos, en términos relativos, ¿no? En términos relativos, pero tendríamos un consenso en que la demanda todavía está insatisfecha. Hay más demanda por crédito. Sí, la demanda parece estar insatisfecha. Y vayamos ahí al tema de las líneas de crédito y la implementación. O sea, a mí me hubiera gustado una política en la cual el MEF y el BCR y los bancos coordinen de forma tal que las líneas de crédito existentes en, digamos, marzo 15 del 2020 se ampliasen. O sea, hacer las cosas lo más sencillo posible, coordinar con los bancos y decirle, mira, queremos que la empresa que tiene 20 millones de línea de crédito y la empresa que tiene 20.000 soles de línea de crédito puedan ahora multiplicar sus líneas de crédito por 2. No significa que la usen, no significa que tomen el crédito, pero tienen las líneas de crédito ahí por si acaso. Y todo lo que se use de esas líneas de crédito viene garantizado por el BCR y por el MEF, ¿no? Viene comprado por el BCR y garantizado por el MEF, como se hizo, ¿no? Entonces, a mí me hubiera gustado una política que sea todo proporcional a las líneas de crédito existentes. Es una regla muy fácil de seguir, no toma tiempo para los bancos, es cuestión de apretar un clic, y todo el crédito se amplía. Yo quiero poner el ejemplo de Estados Unidos. Yo, por ejemplo, tengo un lease por mi auto, y a mí me llegó un mail de la compañía de lease donde decía, tu lease se vence en junio del 2020, pero no te preocupes, se va a patear por 6 meses más, no tienes que hacer nada, si estás de acuerdo, no tienes que hacer nada, y si quieres terminar tu lease, nos llamas. Entonces es un proceso automático. Y lo mismo con las tarjetas de crédito, y lo mismo con varios mails que he recibido con todas las instituciones financieras con las que interactúo. Es un proceso automático que se puede automatizar vía mail. Eso me hubiera gustado ver. Parece que ha habido mucho problema a la hora de que los empresarios puedan acceder al crédito. Se han pasado semanas negociando, llamando a sus sectoristas, y eso es una cosa que se ha debido evitar y era muy fácil de coordinar, ¿no?